Continuamos con la parte 2B del tema 8 de modulación digital de la materia del sistema de comunicaciones. En la primera parte, pues desarrollamos todos los puntos que se muestran aquí. Y en esta oportunidad vamos a presentarles la modulación QPSK y la modulación 8QAM. QPSK es una modulación de fase y QAM es una modulación de desviación de fase y amplitud. Tiene la letra Q porque es en cuadratura y el desplazamiento de la fase se produce en ese eje, como presenté en la primera parte de este tema. La figura muestra un transmisor, o sea, un modulador de la modulación QPSK. La modulación QPSK, como comenté en la primera parte, produce 4 símbolos en la salida. Este es el transmisor, que voy a comentar sobre él, pero aquí está la salida, y aquí en la salida usted puede ver en el diagrama de constelación que hay 4 símbolos. Entonces, eso es lo que por eso se llama cuaternario, porque hay una salida de 4 símbolos. Como usted puede ver, hay fasores que tienen un cierto ángulo con respecto a los ejes. Eso significa que ha habido una desviación de fase. Tenemos aquí el transmisor. Aquí está la entrada de los bits. Esto puede ser una data que se quiere transmitir. Se quiere transmitir una comunicación de voz, ¿no? Y van a entrar a un buffer. Pues el buffer es como una especie de almacén donde se guardan los flujos de bits, porque recuérdense que aquí están entrando una gran cantidad de bits, ¿no? La persona está hablando, está generando, en la medida que va hablando se van generando bits. Entran aquí, pero esos bits van a salir por el eje I, el canal I, el eje Q, como he comentado, ¿no? Pero tienen que salir sincronizados, y por eso es que hay un reloj aquí de reloj más 2 de 2 bits para que estos bits salgan sincronizados. Un modulador QPSK es un elemento más en una red de telecomunicaciones, como mostré en la primera parte. Recuerden que dije dónde está la ubicación de los moduladores, tanto en una red de telefonía fija como en una red de telefonía móvil. Todos esos bits tienen que estar, todos esos moduladores y las señales que salen de él, que es lo que estoy mostrando aquí, tienen que estar sincronizadas, pues todos esos sistemas son sincronizados. Entonces, con más razón, el transmisor tiene que generar unos bits que salgan sincronizados. Entonces salen al mismo tiempo de aquí. Fíjate, hay uno que va hacia el canal I y otro que va hacia el canal Q. El flujo de bits que entra aquí se divide en dos partes, por eso aquí la velocidad F sub E sobre 2 y aquí F sub E sobre 2. Entonces, ¿qué sucede? Los bits que entran aquí pueden ser un 1 lógico o un 0 lógico, no hay otra alternativa. Igual aquí, un 1 lógico o un 0 lógico. En este transmisor, un 1 lógico es 1 voltio y un 0 lógico es menos 1 voltio. Lo mismo sucede aquí abajo. 1 lógico es 1 voltio y aquí está el 0 lógico que es menos 1 voltio. Como este es un modulador, vamos a modular a través de una portadora. Esa portadora se genera en este oscilador que está aquí y se está generando un seno W sub T. La salida del oscilador hace que hacia arriba salga seno W sub T, o sea que esta señal sale en fase y esta tiene un desfase de 90 grados, por eso que aquí se produce coseno W sub T. Y bueno, el pulso
los pulsos que vienen de los canales I y Q se van a implicar, se van a convolucionar con la señal del aportador, en este caso seno W sub T, y aquí puede ser 1, un voltio o menos un voltio, dependiendo si lo que llega aquí es un 1 y un 0. Y lo mismo se repite aquí. ¿Bien? Las señales que salgan de los moduladores, porque hay dos moduladores, modulador balanceado de la parte superior, modulador balanceado de la parte inferior. Las señales que salgan aquí se van a sumar y después van a pasarse por un filtro pasabanda, porque hay que eliminar toda la frecuencia que no estén alrededor de WC, porque la frecuencia de corte es WC, entonces todo eso tiene que ser eliminado. Y entonces va a salir la señal QPSK, y ¿qué va a salir? Los símbolos que están aquí en el diagrama de constelación. Esto significa que aquí hay 4 condiciones. Entonces, ¿cuáles son las 4 condiciones? Bueno, que va a salir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Porque son 2 bits, ¿no? Eso se llama D-bit, ¿no? Cada D-bit genera 4 fases de entrada posible que introducido al modulador produce un solo cambio de salida, ¿no? Es perfecto. Entonces, esta es la situación con este equipo transmisor, que es un modulador. Un bit de entrada se dirige al canal I y el otro bit al canal Q, ¿no? El bit IT modula una portadora que esté en fase con el oscilador de referencia. Eso se ve aquí porque la señal CNW entra directamente al modulador balanceado. El bit Q, este que está aquí, modula una portadora que está a 90 grados fuera de fase. ¿Por qué? Porque aquí se produjo el desfase y aquí sale el coseno W sub T. Entonces aquí tenemos el bit en fase, el bit en cuadratura. Bueno, entonces estos bits se van a convolucionar con seno W sub T o coseno de W sub T. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, el 1 lógico en este ejemplo es un voltio. El 0 lógico es menos un voltio. Si aquí llega a la entrada un 1 lógico, o sea, entró un 1 aquí, se produce un voltio aquí. Un voltio por seno W sub T hará que salga más seno W sub T. Ahora, si aquí se coloca un 0 lógico, entonces aquí está menos un voltio. Menos por seno W sub T sale menos seno W sub T. Por eso es que las salidas del modulador de arriba, el modulador balanceado de arriba, son seno W sub T o menos seno W sub T. La misma situación se presenta abajo. Si aquí llega, aquí en el canal Q hay un bit, un 1 lógico, entonces aquí llega el voltio, el pulso de un voltio. Entonces, 1 por coseno W sub T generará que salga aquí coseno W sub T. Si es un 0 lógico, entonces aquí será menos un voltio, menos por coseno W sub T saldrá menos coseno W sub T. Por eso que las dos salidas aquí, el modulador de abajo, es coseno W sub T y menos coseno W sub T, ¿no? Porque sencillamente lo que está llegando aquí es un pulso y la señal, ¿no? Dependiendo del pulso, cambia el signo de la señal. ¿Qué pasa? Vamos a verlo aquí. Fíjense. Esta es la fase Q y esta es la fase I. Entonces, si en la fase Q, estoy tomando la de abajo ahora, ¿no? El bit que llega es un 1 lógico, entonces, si es un 1 lógico aquí la entrada, ¿cuál va a ser? Un voltio y coseno W sub T. Fíjate, aquí yo tengo dos entradas, un voltio y coseno W sub T, porque aquí llegó un 1 lógico. En un voltio, coseno W sub T, ¿cuál es la salida? Coseno W sub T. Si llega aquí, en el canal, aquí en Q, un 0 lógico, entra aquí un 0 lógico, aquí se produce menos un voltio. Entonces la entrada será menos un voltio, coseno W sub T, y sale menos coseno W sub T.
Lo mismo pasa en la fase I. Si el bit lógico es 1 aquí, entonces la entrada es un voltio, y la otra entrada es seno doble de sub t, aquí, seno doble de sub t. ¿Y qué sale? Seno doble de sub t. Si lo que se coloca aquí es un cero lógico, entonces tienes menos un voltio, y la otra entrada, ¿cuál es? Seno doble de sub t, sale menos seno doble de sub t. Y así es que se producen las señales que salen de los moduladores. Van a entrar al sumador lineal, el sumador lineal lo va a sumar, obviamente, y se va a poner este filtro pasabanda para que solamente deje pasar las señales, las frecuencias que están alrededor de la frecuencia de corte y eliminar todo lo demás, porque se pueden producir señales espurias. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases resultantes? Bueno, si aquí en IQ hay 1, 1, va a salir seno doble de sub t más coseno doble de sub t. Si aquí están 1 y menos 1, aquí tendremos seno doble de sub t menos coseno doble de sub t. Y así sucesivamente. Entonces, las 4 fases resultantes son más seno coseno doble de sub t, más coseno doble de sub t, más seno doble de sub t, menos coseno doble de sub t, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera es que se genera. Hay 4 señales, porque hay 4, se están produciendo señales en función de los símbolos. Observen que estas fórmulas que están aquí nos están indicando que va a haber un desfase, una variación de la fase de la portadora. Aquí te coloqué este ejemplo. Fíjate. Si el flujo que llega es 0100, entonces fíjense, lo primero que va a entrar aquí va a ser el 0 y el 0. El primero que tiene que entrar aquí es el 0 de Q, porque es el bit que va adelante. Entonces aquí 0, 0, un 0 aquí y un 0 aquí. Este 0 sube por aquí y como es un 0 lógico, me produce menos un voltio. Entonces aquí tengo menos un voltio. Cuando lo multiplico por seno doble de sub t, pues me va a salir aquí menos seno doble de sub t, que es lo que tengo aquí, menos seno doble de sub t. Ahora vamos con el de abajo. Aquí llega un 0, este 0 en el canal Q, este 0 llega aquí, pero este 0 se refiere a menos un voltio. Entonces, por eso que aquí está menos 1. Cuando usted multiplica menos 1 por coseno doble de sub t, ¿qué es lo que va a salir? Menos coseno doble de sub t, que está aquí. Entonces, tengo en la entrada del sumador menos seno doble de sub t y menos coseno doble de sub t. Entonces lo sumamos y va a salir esta señal. Esta señal está relacionada con 1 menos 1. 1 menos 1. Porque fue lo que salió aquí. Menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1. Es lo que salió aquí. Entonces, esa es la manera como se generan estas señales. Entonces, fíjense. La salida de los moduladores son en el modulador I menos seno de doble de sub t, como lo acabo de decir, y en el modulador balanceado Q menos coseno doble de sub t. Esa fue la señal que sale aquí. ¿Qué va a suceder? Que estas fórmulas que están aquí, lo que me están indicando, que hay una variación de la fase con respecto a doble de sub t. Aquí colocado una tabla, que es la tabla que se llama de la verdad, en la cual se dice que si los bits de entrada, en este caso 0, 0, ¿no? Se va a producir en la salida un desfase del menos 135 grados. Si es 0, 1, será menos 45 grados. Si es 1, 0, más 135, y 1 menos 1, y 1 y 1, 45 grados. O sea que ya las variaciones de fase, enamoración o desviación de fase cuaternaria ya están definidos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos los diagramas que nos indican qué es lo que ha sucedido. Tengo una tabla de la verdad, ¿no? Donde tengo las 4 fases de la salida. Tengo aquí el diagrama de constelación, donde está la posición de los símbolos, y aquí está el diagrama fasorial, donde también está la posición de los símbolos, y está la fórmula matemática.
Entonces, fíjense, vamos a analizar uno de ellos. 0, 0. Si, si el bit de entrada en Q es 0 y el bit de entrada en I es 0, por favor observen que el primer bit, el que está aquí a la izquierda, es el de Q. Si es 0, 0, ¿dónde estamos aquí? Estamos en el tercer cuadrante, aquí, 0, 0. Entonces, aquí dice que si es 0, 0, es más menos 135 grados. Entonces, ¿dónde están los menos 135 grados? Bueno, vamos, desde aquí hasta aquí, tenemos menos 90 grados, más, y 45 más, porque esto está en la mitad, da el menos 135 grados. Este menos 135 grados que está aquí. Observen también que todos los símbolos están a la misma instancia del origen, por tanto ellos tienen una amplitud igual, una amplitud no varía. Entonces fíjense, si vamos a analizar este 0, 0 aquí en el diagrama fasoriano, aquí tenemos que en el canal Q entró el 0, en el canal I entró el 0. Me da menos coseno doble de sub t menos seno doble de sub t, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo lo llevo solamente en función de seno, me da seno doble de sub t menos 135 grados. Esa es la desviación que se produce con respecto a la portadora. La separación angular entre los fasores, este que está aquí y este que está aquí, es 90 grados. Pero el ángulo que hay entre el eje y el fasor es 45 grados. Pero este tiene 45, pero el siguiente tendrá 90 grados, porque así es que trabaja el modulador, por eso llega a ese ángulo. Entonces, estos son los diagramas en los cuales se analiza la señal que sale, que genera un modulador. Repito, estos diagramas son ideales porque fíjense que los símbolos están, mira, todos iguales, ¿no? Hay un equilibrio en la formación de la figura, pero estas señales son las que van a viajar por el aire, van a llegar al demodulador y posiblemente esto va a cambiar por la interferencia y por la atenuación. Otro comentario con respecto al diagrama de constelación, aquí tenemos seno doble de sub t, entonces aquí tendremos menos seno doble de sub t, porque este es el eje I, este es el eje Q, entonces por eso aquí aparece coseno doble de sub t, porque hay un desfase de 90 grados con respecto a este eje, ¿no? Y esta es la razón de que aquí aparezca seno doble de sub t y menos seno doble de sub t, coseno doble de sub t y menos coseno doble de sub t, que están representados otra vez aquí. Bueno, esta es la manera como se analiza los diagramas de QPSK. Aquí tienen en esta figura las señales que producen esos desfases. Fíjense, aquí tenemos los 4 cuadrantes. La primera señal, ¿dónde estaba? En 45 grados. Fíjense, tiene 45 grados con respecto al eje. Entonces, por eso es que la señal aquí empieza por aquí, porque aquí, si se dibujara completo el lóbulo, esto sería 45 grados. Entonces empieza en 45 grados y después se da el periodo completo hasta alcanzar otra vez los 45 grados. Esta que sigue aquí es la que está en segundo cuadrante. Entonces esta tiene que estar desfasada con respecto a este en 90 grados. De 45 más 90 a 135, que es la que está aquí, 135. Entonces empieza aquí porque este ángulo, esta onda, cuando comienza aquí, esto representa 135 grados. Y así sucesivamente. Fíjense, por ejemplo, la de aquí es menos 45 grados, entonces empieza abajo porque está en forma negativa. Bueno, ahí tienen las ondas que se generan de acuerdo a las desviaciones de fase que se hacen en QPSK. Aquí tienen otra vez esta situación. Tenemos la tabla de la verdad, las
ángulos que se producen con el desfase en la salida, menos 135, menos 45, más 135, más 45. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Lo que pasa es que no es fácil verlo. Fíjese, si esto es Q y esto es UI, QI 10, entonces tenemos aquí más 135 grados. Si tenemos aquí QI 01, 01, 01 sería menos 45 grados. 1 sería 45 grados. Ahora, veámoslo aquí en esta figurita a mano alzada. Aquí está una onda que no tiene ningún desfase, ¿no? Aquí tiene 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. 45, que es uno de los ángulos que está aquí, fíjese, si aquí está 90, 45 estará aquí, pues, estará por la mitad. Por eso es, fíjense que si está en la mitad, entonces un ángulo de 45 empieza aquí y va, y se sigue hacia la derecha hasta completar el periodo. Pero fíjense que como está aquí, empieza subiendo. Entonces 45 como está aquí, él sube, pues, empieza subiendo. Si fuese menos 45, si aquí está 45, entonces menos 45 estará por aquí abajo, ¿no? Menos 45. Entonces, por eso es que el ángulo aquí de menos 45 empieza subiendo, porque él está aquí, ¿no? Y se sube hasta completar el periodo. Bueno, esta es una manera de explicar cómo es que se producen estas señales que son las que están en la lámina anterior. Esto está a mano alzada porque no es fácil hacer esto con una figura de computadora. Bueno, esta figura que está aquí es general para PSK, pero quiero explicar el ancho de banda. Fíjense, aquí tenemos la data de entrada, tenemos un filtro que solamente deja pasar lo que nosotros decíamos, y está el modulador. El modulador le llega a la portadora y bueno, y sale la señal con variaciones de fase. La señal que entra es un flujo de bits, en este caso 1,0, pero son una mayor cantidad. Esto es lo que se llama F sub B, ¿no? F sub B, la frecuencia de bit, ¿no? Pero aquí hay una frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, fíjense que el periodo completo de la señal es la mitad del pulso. Aquí hay T medio y aquí hay T medio y aquí hay un solo pulso. Por eso es que la frecuencia fundamental F sub A de una secuencia alterna de 1 y 0, una frecuencia alterna de 1 y 0, como muestra la figura, es igual a la mitad de la tasa de bit. ¿Por qué la mitad de la tasa de bit? Porque aquí lo ve, pasa un bit y pasa otro bit, ¿no? Esto se llama ancho de banda de Nyquist, el ancho de banda mínimo. El ancho de banda sería de mínimo F sub n por Nyquist igual a FB entre 2, que FB la tasa de bit. Entonces, es una manera sencilla de explicar cuál es el ancho de banda mínimo para QPSK. Aquí tenemos el desmodulador QPSK. La señal que fue generada en el modulador sale al aire, es atacada, por decirlo de alguna manera, por todos los elementos que afectan la señal. La señal choca contra los edificios, choca contra los árboles. Estoy pensando, cuando hablo de esto, de una señal acumulada digitalmente entre un teléfono móvil y la radio base, que lo mostré en la otra parte del tema. Entonces, ¿qué pasa? La señal va a llegar a este modulador posiblemente atenuada y con distorsiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como este es el emulador, lo primero que hay que chequear aquí es que tiene que estar un generador de la portadora. Fíjense, aquí dice recuperación de la portadora, porque aquí se colocó un equipo electrónico que genere la misma frecuencia, que generó el modulador, ¿no? Entonces, aquí está, y ese noble es usted. Entonces, el flujo de señales viene por el aire. Lo primero que se cuenta es un filtro pasabanda para que solamente deje pasar la frecuencia que está alrededor de W sub C,
y llega a menos seno doble de su t más coseno doble de su t, porque esa es la señal que viene del modulador. Esta señal toma dos caminos. Fíjense que toma hacia arriba, hacia abajo, pero la señal que entra toma hacia arriba y toma hacia abajo, no se cambia para nada, solamente se divide la potencia. Eso es solamente lo que se divide la potencia. Entonces, fíjense, esta señal va a llegar, esto es el canal I, esta señal menos seno doble de su t va a llegar a menos seno doble de su t más coseno doble de su t, va a ser una entrada de este detector de producto, ¿no? Y lo mismo sucede aquí abajo. Aquí llega menos seno doble de su t más coseno doble de su t y es una entrada al detector de producto. ¿Cuál es la otra entrada del detector de producto? En este caso, seno doble de su t, porque entra directamente la señal de la portadora y aquí desfasada y se produce coseno doble de su t. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que aquí va a estar a la salida la multiplicación de estas señales. Seno doble de su t más coseno doble de su t por seno doble de su t. Y ya saben ustedes, lo mismo sucede aquí abajo, pero con coseno, que aquí se van a producir senos, términos al cuadrado, y los términos al cuadrado van a ser eliminados por los filtros, porque lo que necesitamos es recuperar los pulsos, porque estamos en el demulador. Entonces esto es lo que va a llegar al destino y lo que queremos los pulsos. Por eso que aquí hay un filtro pasabanda y aquí hay un filtro pasabanda. Deja pasar solamente lo que se desea. ¿Y qué se obtuvo a la salida? Los pulsos, ¿no? Medio voltio y aquí medio voltio. Indudablemente la señal llega atenuada, pero sí, lo que tiene que hacer es amplificarlo. Entonces, aquí llega el voltio de Q y el voltio de I, y así se recupera la señal 1,0, que ya sabemos que va a representar una fase de la persona que está enviando la información. Ese análisis matemático de la señal que sale de aquí y sale de aquí, de los moduladores, está aquí colocado. Fíjense, lo que hice este es el canal I, que llega al canal I, menos seno doble de su t, coseno doble de su t, por seno de doble de su t. O sea, lo que voy a desarrollar matemáticamente esta fórmula que está aquí para el canal I y lo mismo para el canal Q. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta señal de entrada es multiplicada por la portadora. Esto me va a dar menos seno de doble de su t por seno doble de su t más coseno doble de su t por seno doble de su t. Porque lo que hice fue multiplicar por términos semejantes. Esto me da seno al cuadrado doble de su t más coseno doble de su t por seno doble de su t. Este seno al cuadrado doble de su t se transformó en esta fórmula por las identidades trigonométricas, ¿no? Y este coseno y este seno se transforman en dos términos, uno que suma la frecuencia y otro que lo resta. Entonces, después que se hace esto, entonces se analizan los términos. El coseno doble de su t no va a pasar por aquí, por el filtro, porque por aquí pasa solamente lo que esté alrededor de doble de su c. Lo mismo pasa con este término. Este término que está aquí, un medio de seno de 0. ¿Por qué? Porque el último término era un medio de seno doble de c, doble de su c menos doble de su c. Entonces esto se anula. Entonces, ¿qué pasa? Este término no pasa, este término no pasa, este término no pasa, y solamente me queda este término, que es el que me interesa, porque es el que me va a generar pulso. Y de esa manera se recupera el pulso aquí. Este mismo análisis se hace para el canal Q. El mismo análisis, lo que hay que desarrollar el término matemático que está aquí. Y de esa manera, con gran alegría, el emulador recupera la señal. Ok. Vamos ahora a desarrollar la modulación 8QAM. QAM, aquí hay un cambio importante con respecto a la modulación que hemos visto, porque aquí no solamente va a haber aquí había una desviación de fase, aquí va a haber una desviación de fase
y también una desviación de amplitud, un cambio de amplitud, una desviación, un cambio de amplitud. Esto lo ve usted aquí, esto ya lo hemos analizado. Este es una modulación QAM. ¿Por qué es una modulación QAM? Porque fíjense que los símbolos que se generan en el diagrama de constelación tienen fases diferentes y amplitudes diferentes. Eso lo puede ver usted aquí. Pues, este ejemplo que yo tomé aquí, fíjense, aquí tengo, este es el símbolo 0100, 0100, mira dónde está, ¿no? Está en el cuarto cuadrante. Entonces, fíjense, él tiene aquí 0100, lo estoy marcando también aquí con esta flecha de color rojo, 0100, tiene una amplitud del 25% y una fase de 315. Entonces, fíjense, ¿por qué tiene una amplitud de 25%? Porque si usted ve el eje de las Y, aquí hay una, dice 25%, 50%, 75%. Entonces, ¿qué pasa? Esta señal tiene un 25%, o sea que está aquí 25% del voltaje que se le está aplicando al modulador. Eso, por eso es que está aquí. Fíjense que hay otro símbolo que está más en la misma fase, pero más hacia acá. Este no va a tener 25%, va a tener 75%. Entonces ahí se da cuenta usted de que las señales de emulación QAM tienen diferente amplitud. Ese es el análisis que hay que hacer. Eso es posible, eso sucede porque esta emulación QAM hay unas componentes de señal en fase y unas componentes de señal en cuadratura, pero eso también lo tiene la modulación de fase, pero lo que no tiene la modulación de fase, usted lo puede ver aquí claramente, que la amplitud también varía. ¿Por qué la amplitud varía? Porque eso es función de cómo se tomen los ángulos. ¿Okay? Entonces aquí tiene la explicación de la diferencia entre la modulación QAM y la modulación PSK. Aquí tenemos el modulador QAM. Bueno, este modulador es mucho más fácil entenderlo si se entendió el modulador de PSK. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos 8 niveles, necesitamos 3 bits, porque 2 a la 3 igual a 8. Entonces, aquí viene la voz de una persona, o la data de una persona, entra en este divisor de bits. Entonces, fíjense, este flujo de bits que entra aquí viene con una velocidad, la entrada de datos F sub A. La tasa de bits en cada canal, ¿no? Va a ser como este flujo se divide en 3 partes, fíjense, un bit toma para acá, el canal I, otro bit toma hacia abajo, canal Q, canal I, y hay un nuevo bit que es el canal de control, ¿no? Esto es muy importante, los asuntos del canal de control, porque va a tener usted un uso importantísimo en la generación de la señal. Entonces tenemos el bit del canal I, el bit del canal Q y otro bit de un canal que vamos a llevar, que se llama canal de control. Entonces, fíjense, en la figura anterior había un convertidor de niveles de 2 a 4. ¿Por qué hay un convertidor de niveles de 2 a 4? Porque nosotros necesitamos 4 niveles. ¿Y cómo generamos 4 niveles? Con 2 bits. Entonces aquí tenemos los 2 bits, fíjense, aquí hay este flujo de bit 00, genera una amplitud que en este caso es 0, después 01 tiene esta amplitud, 10 tiene esta amplitud, 11 tiene esta amplitud. Porque yo quiero generar una señal con variación de fase y variación de amplitud. Entonces, yo con 2 bits, yo tengo 4 niveles, pero es que necesito 8. Por eso es que tengo lo siguiente. Tengo aquí un convertidor de 2 a 4 en la parte superior y un convertidor de 2 a 4 en la parte inferior. Aquí me llegan 2 bits. Me llega el bit del canal I
y el bit del canal de control. Fíjense. Y aquí llega el bit del canal Q y del bit de control. Tengo dos bits de entrada. Con 2 bits yo tengo 4 niveles. Eso es lo que acabo de mostrar. Con 2 bits tengo 4 niveles. ¿Cuáles son los 4 niveles? Las 4 amplitudes. Por eso es que aquí en la salida dice que es una señal pan, porque eso es lo que acabo de mostrar. Entonces, fíjense, entre un flujo de bits, el flujo de bits se divide en 3 partes. Una toma hacia arriba, una toma hacia abajo, y esta, que es nivel de control, va directamente sobre los convertidores. Como el flujo de bits se divide en, fíjate, la entrada de datos, F sub B, se divide en 3 partes, entonces la velocidad aquí es FB sobre 3, FB sobre 3 y FB sobre 3. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo la entrada a los convertidores, que tienen sus 2 bits, y que tengo aquí el canal I y el canal Q. Y aquí el nivel de control. La tabla de la verdad dice lo siguiente, que cuando I y Q tengan un valor de 0 y el control y el bit de control tenga 0, va a salir una señal que es menos 0,541 voltios, ¿no? Bueno, ¿en dónde está la fase, la desviación de fase y dónde está la variación de amplitud? Bueno, la variación de amplitud se ve claramente aquí porque hay diferentes tipos de amplitud. Hay menos 0,541, menos 1.307, después 0,541 y 1.307. Fíjense que son dos valores de amplitud. Acuérdense cómo están distribuidas los símbolos en la figura. Hay dos tipos de amplitud. Pero hay otra cosa, que hay signos negativos y signos positivos. Ahí está la variación de fase. Vamos a ver esto. Vamos a analizar esto, esta tabla. Fíjense. I y Q, pues aquí están los dos, ¿no? Si aquí dice 0 porque en los dos hay 0. Si aquí dice 0 porque en los dos hay 0. Si aquí dice 1 porque en los dos hay 1. Y si aquí dice 1 porque en los dos hay 1. Y aquí tenemos el bit de control. Este bit de control, fíjense, es el que define la amplitud de la señal. La amplitud de la señal. Entonces, fíjense, la amplitud de la señal depende del estado lógico del bit set, ¿no? Si el bit set es 0, igual a 0, la amplitud es 0,541, que es lo que está aquí. 0,541 y 0,541 que está aquí. ¿Por qué? Porque el bit de control C es 0 aquí y es 0 aquí. Si el bit de control es 1, entonces la amplitud será 1.307. Aquí es 1, aquí es 1, entonces será 1.307. Perfecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar el negativo y el positivo de la señal. La polaridad de la señal más o menos, ¿no? Más o menos que están aquí, dependen del estado lógico de los bits y Q. Y por lo tanto pueden ser distintos. Si Q es igual a 0 y I igual a 0, la polaridad será negativa, como está aquí, 0 y 0. Si Q es igual a 1 y igual a 1, la polaridad será positiva, entonces tendrá una señal positiva. Los valores, los términos más o menos me indican la fase y los valores numéricos, la amplitud de la señal. Porque en este bendito sistema de modulación se varía la amplitud y se varía la fase. Entonces, fíjense, vamos a analizar esto. Vamos a suponer que aquí llegan 3 bits 0. Como llegan 3 bits 0, un bit toma hacia acá, un bit toma hacia acá y un bit toma hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Este bit 0 llega aquí. Este bit 0 llega aquí. ¿Okay? Quiere decir que los dos son 0. Entonces, estamos en, puede ser este caso o puede ser este caso, porque
aquí dice que IQ es 0 y aquí IQ 0. Entonces vamos a ver, ¿no? Cuando esto es 0 y esto es 0, ¿no? ¿Cuál es la, la, la amplitud? 0,541, porque lo dice aquí, ¿no? Pero como esto es 0 y esto es 0, el I y el Q es 0 y el C es 0, entonces me produce menos 0,541, ¿no? El mismo análisis lo hace usted aquí abajo. Por aquí llega un 0, por aquí llega un 0. Entonces, como I y Q son 0 y C es 0, entonces se produce menos 0,541. Este menos 0,541 y este que está aquí, menos 0,541, se multiplican aquí en el modulador del producto y entonces me sale menos 541 multiplicado por seno de W sub t. Y aquí menos 0,541 multiplicado por coseno W sub t. Entonces aquí me sale menos 0,541 seno W sub t y aquí menos 0,541 de coseno W sub t. Luego llegan aquí y se suman. Y se suman. Aquí dice que el resultado es 0,765. 0,765. ¿Por qué 0,765? Porque este es el módulo del fasor. Y el módulo es la amplitud, esta amplitud de la CA al cuadrado, más esta al cuadrado, y después se le saca la raíz cuadrada. Y entonces, de ahí donde se obtiene seno, el valor de 0,765. Aquí hay la fórmula de seno y coseno, pero llevado, si ve el diagrama de constelación, lo puede llevar a seno doble sub t menos 135 grados. De esta manera, pues, es que se obtienen las señales a la salida, dependiendo de los pulsos que entren en el canal I, en el canal Q y en el canal C. ¿Eh? Aquí lo ven en el diagrama, en los diferentes diagramas, la tabla de la verdad, el diagrama fasorial, el diagrama de constelación. Si Q y I son 0, como lo acabamos de analizar, y el control es 0, me da 0,765, ¿no? Fíjate que aquí todos los valores están positivos, pues aquí lo que es la amplitud. Pero aquí está la fase que me la producía el signo, menos 135. Entonces, cuando tengo 0, 0, 0, ¿en dónde está 0, 0, 0 aquí? Aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay dos amplitudes, 000 y 001. Este 000 tiene una amplitud, 000 tiene 0,765. La que está aquí, 001, tendrá 1,848. Fíjense que ambas tienen la misma desfasaje, menos 135, porque están sobre la misma línea, ¿no? Entonces, esta es la manera de analizarlo. Este es el diagrama fasorial y aquí tienen el diagrama de constelación. Aquí tienen otra vez los dos flujos de Bill. Fíjense, aquí se ve claramente que este tiene un valor de amplitud y este tiene un valor de amplitud. Tienen el mismo ángulo porque tienen el mismo desfasaje. Esta es la manera de analizar las diferentes tablas y diagramas de la modulación QAM de 8 niveles. Aquí tienen esta figura donde usted tiene los 3 bits, o sea, el juego de 3 bits que entran en Q y C. Fíjense, por favor observen que el primer bit es el del canal Q. El canal Q, después viene el canal I y después de control. Y en los demás tipos de modulaciones, el primer bit que se analiza es el de Q. Entonces aquí da con Q y C, que es el que hemos venido analizando, Q y C con 0,0, da una amplitud de 0,765 y un desfasaje de menos 135. Estas figuras de la señal se dibujan en función de lo explicado anteriormente porque depende donde pique el ángulo la señal. Entonces aquí tienen las diferentes señales, no solamente tienen una desviación de fase, sino amplitudes diferentes. Amplitudes diferentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Finalmente,
tenemos un cuadro donde está el resumen de todo lo que se ha venido desarrollando con esta modulación. Aquí tienen las entradas, aquí tiene el bit cut, el bit in, el bit set. Esta es la señal de salida, ¿no? Menos 0,541 coseno doble de su t, menos 0,541 de seno doble de su t. Esta la analizamos, ¿no? Y la señal de salida, ¿no? Porque tenemos dos salidas. La que sale después de los moduladores de producto y lo que sale al final en la salida, porque lo que nos interesa es la amplitud 0,765 y la variación de fase. Y ese mismo análisis lo puede hacer usted con el resto. Bueno, he terminado entonces esta segunda parte de la, del tema de modulación digital. Las preguntas pues son bienvenidas a través de la plataforma y les sugiero, de nuevo como lo he hecho durante todo el curso, de que hagan los ejercicios de autoevaluación antes de ver la videoconferencia, porque la videoconferencia, la idea es que ustedes hayan visto este video y tengan preguntas, traten de hacer los ejercicios de autoevaluación y preguntármelos en la clase. Gracias por su atención.